programa Memorias que Perduran tiene el privilegio de presentarles, y en esta ocasión para hablar precisamente de la enciclopedia que él ha escrito, la Enciclopedia Quechua-Castellano, un aporte sin duda muy significativo porque recoge toda una experiencia de trabajo, de investigación que ha desarrollado a lo largo de los años. Y digo que es significativo porque además el quechua en este Estado plurinacional está considerado como una necesidad para que incluso los funcionarios públicos puedan aprender el idioma, usar el idioma para el trato con los clientes, con los usuarios que asisten en busca de demandas. De modo que estaremos hablando con el profesor Eliseo Grajeda sobre los pormenores de trabajo que ha significado el elaborar este diccionario enciclopédico quechua-castellano. Este es el diccionario enciclopédico quechua-español. Como ustedes podrán apreciar, tiene una tapa dura, son 1094 páginas, diccionario editado por Editorial Quipus, diccionario que sin duda no hubiera sido posible si el profesor Eliseo Grajeda Espinosa no hubiera dedicado tiempo a la elaboración de estas 1094 páginas, donde se recogen palabras quechuas que sin duda han sido y siguen siendo parte de la expresión cultural de los sectores quechuas que todavía perviven en nuestro país. Intentaré leer algunas de las palabras. Por ejemplo, Hampai. Hampai dice engullir, zamparse el alimento en grandes bocados, tragar casi sin masticar. Advertirán ustedes que encontramos la palabra quechua, pero además la definición, el significado de cada palabra. Y eso sin duda ha tenido que llevar demasiado tiempo porque en el diccionario encontramos palabras desde la A hasta la Z, diríamos, en el abecedario español. Y de esto es precisamente que vamos a hablar con el profesor Eliseo Grajeda. Profesor, ¿cómo surge la idea de escribir este diccionario? Realmente es un poco difícil de precisar si este diccionario fue un objetivo o no. Primero, yo tenía deseo evidentemente de escribir algo, pero no sabía qué. Cuando estuve de becario en Estados Unidos, en la Universidad de Ohio State, veía a los jóvenes, a los estudiantes universitarios de distintos niveles, y a los becarios que habíamos llegado, muchas tandas de becarios hindúes, turcos, en fin, ¿no? Entre ellos nosotros vi que andaban con volúmenes enormes de material, pero la curiosidad me llevaba a alguna cosa. No eran diccionarios, sino eran libros de ciencia, de teoría especialmente. Ese afán de esos muchachos me contagió. Como yo no podía leer muy de corrido el inglés, dominaba algo, pero no tanto, entonces pensaba en mi tierra, en lo que teníamos. Nuestros libros normalmente son todos en español. No he visto todavía un libro en quechua. He visto algunos folletos. Entre esos folletos no tan válidos porque no enfocaban la cosa, sino picoteaban simplemente. Pero yendo en eso,
tuvimos un desafío con un colega respecto a lo que esta palabra o esta otra palabra significan esto así, pero en español. Y nos encontramos de que los sinónimos y los antónimos son necesarios también. Entonces pretendía hacer un diccionario de sinónimos, pero en español. Preparé bastante material, no pude editarlo. Como ya tenía ese material en la mano, ¿por qué no tratar de acomodarlo al lenguaje quechua? Y se fue acomodando de a poco y surgió un texto de 178 páginas con el nombre de también diccionario nomás quechua español, no enciclopédico. Me discutieron el nombre de enciclopédico. Yo les dije enciclopédico porque está enseñando, porque en lugar de ser el cambio de una palabra por otra, está reuniendo el sentido de esa misma palabra, tanto en quechua como en español, en el contenido. Me ha sido un poco incómodo inclusive, pero conseguí que se mantuviera enciclopédico. Y al surgir el material correspondiente fue sumándose no a los 178 que me plagiaron, robaron, hicieron desaparecer después de ganar un concurso. Entonces, ese bajón, esa impresión negativa que a uno le viene después de que le roban algo, yo me sentí deprimido. Pero un buen día de esos desperté y dije, ¿por qué? Tiene que haber mejor, y mi hija me enseñó también. Entonces, ¿por qué va a quedar esto así? Y empecé a anexar todo el material que había tenido para el diccionario de sinónimos. Surgió mejor y más abundante, con mayor riqueza, lo que estamos manejando como diccionario enciclopédico. ¿Y cuánto tiempo ha llevado escribir este diccionario? Si tomamos en cuenta los otros casos, yo diría bastante tiempito, décadas, ¿no? Pero nos alabaremos de los últimos años. Digamos, ¿no? Bueno, pero ha sido fundamental para usted, profesor, el haber aprendido quechua desde niño. Claro, ha sido una gran ayuda. Yo he convivido mucho con los chicos campesinos. Yo era indio nomás, ¿no? Y mi papá y mi abuelo han sido mayordomos de una hacienda. Aproveché esa coyuntura. Pero en cuanto al trabajo que estamos mostrando, Tino, tiene algunas otras cosas que yo he tratado de combinar desde mi punto de vista docente, ¿no? No es una cosa rebuscada porque sí, sino porque necesitábamos que sea. Por ejemplo, este diccionario reconoce de hecho, y lo digo en el contexto, que nos han robado, a los quechuas nos han robado el instrumento más vital, la grafía quechua. Porque nuestros antiguos, nuestros ancestros, sabían escribir y leer. No solo quipus. ¿Ya? Los quipus eran una especialidad aislada para el manejo de cantidades, y cantidades tan exactas que los españoles mandaban informes de aquí al rey, ¿no? Y el rey, que no conocía nada, calladito lo aceptaba. Pero fue uno de nuestros representantes allá para informarse justamente cómo estaba manejándose. Y se encuentra con que al rey le habían mentido en cuanto a la cuantificación. Como no sabían manejar, o sabiendo manejar, lo escondieron. El rey no conocía, se quedó quieto. Entonces mostraron que habían robado
buena cantidad de riqueza. Eso me llevó a una situación. Si ellos nos han robado a nosotros oro, plata y muchos minerales, ¿no? Entonces, ¿por qué no sus signos? En la signografía ya hemos visto el trabajo de de nuestro querido Jesús Lara, de los padres Urioste, Vera, etcétera, de muchos otros. Dije, ¿por qué no definir las cosas con base gramatical? Entonces, primero, reconocer que en el quechua no hay la B labial, no hay la C, la Che, la D, la E, no hay, ¿no? La F, la G, la H, no hay aún la B chica, la Z, si no estoy equivocado mucho, pero esas letras no existen en el sonido quechua, en el hablante quechua. Eliminando esas, las otras las hemos acomodado. Por ejemplo, la che no queda solo. La che queda acompañada con una H más y suena suavito. Cha, chama, pan integral, ¿no? La che glotizada, champa, el asunto de una pelea, una reña o un arbusto, un pedazo, sí, puede ser, pero una mata también de ron con raíces de planta, champa, ¿no? Ajá. De esa manera, agarrando con eficiencia lo que habían hecho los anteriores, un poco aprovechándonos ese trabajo, que no caiga en vacío, ¿no? Ahí manejándose. Yo he tratado de no caer en errores y contradicciones. Por ejemplo, si se escribe, ¿no?, en los vehículos de transporte público, Guaira, le ponen H-U-A-I-R-A, Guaira. Pero si no es necesario eso, si le ponemos la B doble A-I-R-A, Guaira, ahí está la palabra completa y con sentido además, ¿no? Casa, ¿no? Le ponen la K y le ponen glotis, suena. La Q, si le ponen glotis, suena también. Entonces, pequeñas diferencias, pero radicales para incorporarlas en el lenguaje correspondiente. Así tenemos entonces la che, en lugar de ser unita, aparece para nosotros los quechuas 3. Lo mismo está ocurriendo con la K. La K tiene también apoyo con la H, K. Cape, da un paso. O mi inglés también puede significar, ¿no? Capa, cartílago. Y bueno, si analizamos así, ha ido enriqueciéndose poco a poco y ha marchado lo más que se ha podido. Tenemos con ese ritmo de discriminación solamente casi la misma cantidad de las letras españolas para su lenguaje que para nuestro lenguaje. No hemos utilizado ni B, ni C, ni D, etcétera, que no nos benefician absolutamente. En muchos casos la gente creo que parece avergonzarse, ¿no? Por ejemplo, dice dogo, do, pero para el quechua no había la D. Entonces, ¿qué decía el pobre? Tucu, y ya se les veían, ¿no?
Pero para que eso no ocurra, entonces había que tomar una grafía y aplicarlo y no variarlo, mejorarlo sí, ¿no? Pero no variarlo en el otro sentido. Por ejemplo, yo sugiero la realización de un congreso especializado. El año 2002 hubo uno mundialista en que asistieron peruanos, chilenos, paraguayos, argentinos, desde luego los bolivianos en cantidad hemos estado presentes, ¿no? Y allí hemos discutido esa necesidad. Lo sensible del caso es de que como no hay tarea de seguimiento de una institución oficial marcada, no, la buena voluntad puede mucho, pero no todo cuando no hay plata, ¿no? Entonces, el asunto de este diccionario ha sido elaborada de manera que no haya contradicciones. Es necesario que esa grafía española, que está reponiéndose de lo que nos han robado, ¿no? Entonces pueda servirnos a nosotros para los fines de nuestro habla, y se puede hablar perfectamente. Con respecto a las vocales, profesor Eliseo, hay unos que dicen que en el quechua debe usarse el pentavocálico o el trivocálico. ¿Cuál es su postura? Yo soy pentavocálico. Es razonable. Durante todo el periodo colonial, 333 años, son pocos, ¿no? Los españoles han tratado de acomodarse a nuestro lenguaje y se han llevado miles de palabras quechuas. En el español, si hacemos un pequeño estudio, vamos a encontrar justamente eso, ¿no? No solo ellos, los tiwanacotas, por ejemplo, que han venido también, igual nos han dejado a nosotros un poco del aymara y nosotros les hemos regalado el quechua. Entonces hay intercambios. En el caso de las vocales es interesante analizarlo. Por ejemplo, una sola palabra, ¿no? Esposo. Antes decían cusa. Cusa. ¿No? Cosa. Cusa. Sí, pero resulta de que cusa significa también bien. Muy bien, ¿no? Y si usted hace, perdón, Tino, si tú haces la comparación de lo que estás queriendo decir, cusa ahora no te cabe. Cochabamba es un ejemplo de eso. No se puede decir cusa y quechu, ¿no? Es tu bueno, no le vas a decir, ¿no? Entonces, cosa, ahí ya no hay duda. Cosai, cosaiki, mi esposa. paipa, josan, ¿no? Pero no cusan, porque diría su bueno, ¿no? Y puede ser muy mal interpretado en algunos. Entonces, el caso de las vocales, los trivocálicos van a ceder, quieran o no, a acomodarse al pentavocálico. Yo creo que en ese sentido el quechua es riquísimo. Por ejemplo, comparado con el inglés norteamericano. El inglés norteamericano tiene en su interpretación gramatical la misma cosa que tiene el quechua. Casa Blanca dicen, ¿no? White House, blanca casa. No, y nosotros decimos lo mismo, Yurahuasi, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de ubicación gramatical existe para el quechua. Y en el asunto del uso de las vocales, los norteamericanos nos emborrachan, porque tienen 12 vocales para el habla normal, general, común, ¿ya? Y hay hasta 16 para los que dicen que saben. Pero es interesante a ellos porque
cualquiera que les escucha hablar, de rato en rato le está diciendo, how spell that? Quiere decir, ¿cómo deletrea eso? Porque no le ha entendido a la palabra, ¿no? Uh-huh. Entonces, son vocales traídos de Alemania, de Francia, de Italia, mezclados como para que se acomode. Es un conglomerado, Estados Unidos, de todos los grupos raciales prácticamente del mundo. Entonces tiene que tratar de acomodarse a cada una de esas cosas, pero no todos llevan a la misma, ¿no? Uh-huh. Respecto a la terminación chek, chik, Jesús Lara dice que hay que diferenciar el chik como el habla del nativo, del quechua neto, el chej como el habla del terrateniente. ¿Está de acuerdo con esta posición? Él dice que el chej es más bien el que diferencia del habla del peón con el mayordomo o con el terrateniente. Bueno, el problema de esas terminaciones interpretadas por su uso, ¿no? Podrían tener una pequeña razón de ser, ¿no? Pero no me parecen justas. En diferentes países, ¿no? Eso del chek o chik o chek cambia y se utiliza una cosa. Aquí en Bolivia, en Sucre, en Potosí, hablan de diferente manera esas terminaciones, ¿no? Entonces, tendríamos que racionalizar realmente en un congreso para que haya una interpretación correcta. En mi caso, por ejemplo, yo acepto 3 letras que puedan servir para ese refuerzo final, ¿no? La Q para los que hablan seco, ¿no? La J para los que, como en Cochabamba, suavizan el manejo de las palabras. Y la chek, que es medio entre las dos, ¿no? Que por alguna razón han utilizado en algunas partes. Yo también la he puesto como sugerencia, pero tiene que ser un poco elástica, no a matar. Acepto un poco más, ¿no? La Q y la J, más la J que la Q, por esa suavidad en el habla. Ruaj kuna. O risunchij. ¿No es cierto? Entonces, el problema está en que necesitamos organizarnos. Tiene que haber un afán de organizar este asunto. Para nosotros, creo que la Academia de Lenguas de Cochabamba está dando los pasos correspondientes para que se realice un congreso especializado. Ojalá no lo realicen, lo cristalicen. Señora Blanquita, ¿qué valores usted podría destacar del profesor Eliseo Grájeda? Bueno, yo lo que puedo decir es que él ha sido siempre en lo profesional un maestro y un hombre demasiado preocupado por la educación. Siempre se ha basado en sus conocimientos para hacer el asunto del libro, y durante toda su vida profesional, desde que ha egresado de la normal, ha estado siempre de un lado a otro, ayudando, colaborando a todos, ya sea los maestros, como director que era, nos enseñaba, ¿no? Y gracias a él yo también he aprendido a ser una maestra que me ha gustado y he tenido ocasión, ¿no? Para después, en el trayecto ya cuando ha ido subiendo de supervisor hasta llegar a la dirección nacional, parece que su vida era el magisterio. Estaba destinado a
prácticamente él parece que conoce toditas los departamentos entre las normales rurales y ha hecho mucha obra de la cual yo me siento muy orgullosa. Y hoy también mis hijos, ¿no? Dicen que el burro va por delante, le he dicho primero mis hijos, ¿no? Entonces, eso es lo que podría decir. Bien, sobre el diccionario, ¿usted en qué medida ha contribuido para que se cristalice esta obra? Perdón. Bueno, yo he colaborado, no mucho, pero siempre había pequeños intercambios. La verdad que yo quechua mucho no domino. A la audiencia de Canal 11 Televisión Universitaria, agradecerles por habernos seguido en este programa Memorias que Perduran. Un programa que tiene el propósito de recuperar la experiencia, el saber, el conocimiento que tienen personalidades que a lo largo de su vida han ido contribuyendo con su trabajo, con su profesión, dignificando el país. Y don Eliseo Grájeda, el profesor Eliseo Grájeda, tiene una contribución muy importante, muy significativa, a partir de este diccionario enciclopédico quechua-castellano, que sin duda es un aporte que posibilita que el quechua siga presente, siga perviviendo en las conversaciones de familia, en las relaciones de la vendedora con el cliente. Es un idioma completo que no necesita prestarse ni vocales ni palabras de otros idiomas. Y creo que debemos sentirnos orgullosos porque el idioma quechua, a pesar de todo, todavía sigue presente en este siglo XXI.